Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato, si le parece, con las 5 del día. En el número 5, 12 personas murieron en un accidente aéreo en Kazajstán. La nave que transportaba a 93 pasajeros y a 5 tripulantes se precipitó a tierra segundos después de despegar del aeropuerto capitalino. Las autoridades en la zona reportaron el traslado de 35 sobrevivientes a distintos hospitales, incluidos 8 niños. Ya se iniciaron las investigaciones sobre las posibles causas que puedan haber generado este suceso. En el número 4, Colombia, salida voluntaria. Cambio de mando en el ejército de Colombia. Nicasio Martínez abandona la comandancia del ejército alegando motivos familiares. Lo sustituirá en el cargo el general Eduardo Zapateiro, según anunció el presidente Iván Duque. Zapateiro estaba al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. En los últimos tiempos, el comandante saliente ha sido objeto de críticas. The New York Times lo cuestionó justamente por presuntamente dar órdenes letales en el ejército colombiano y por poner en peligro la vida de civiles. Martínez rechazó las acusaciones y aseguró haber obrado siempre conforme a la ley. En el número 3, Bolivia, atropello soberano. La Cancillería de Bolivia enviará una nota de reclamo a España por lo que considera atropello a su soberanía y abusos de los privilegios diplomáticos por parte de funcionarios de la Embajada Española en La Paz. El gobierno de Yenane Áñez denunció que funcionarios españoles trataron de acceder junto a encapuchados armados a la Embajada de México en La Paz. Posteriormente, México confirmó que la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borregueiro, y junto al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, visitaron la sede diplomática española. Por su parte, España dijo que abrirá una investigación sobre lo ocurrido. En el número 2, Venezuela, espiral sin fin. 16.506 personas fallecieron víctimas de una muerte violenta en Venezuela en el año 2019, de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Según el documento, este año Venezuela ha vivido la mayor crisis social de la historia. El observatorio calculó una tasa de 60,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Los estados con las tasas más altas de muertes violentas, dice la organización, son Miranda, Bolívar y Aragua, seguida también por el estado capitalino. El observatorio también dice que el delito se dolarizó en el año 2019. El número 1, Honduras, segunda etapa. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el gobierno de Honduras iniciaron este viernes en Washington conversaciones formales sobre la segunda etapa de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, conocida como la MASI. El objetivo de esa segunda fase es fortalecer las instituciones mediante la construcción de un sistema más fuerte de transparencia y lucha contra la impunidad y la corrupción en el país centroamericano. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluMasi, #ConcluMasi. Recuerden que recibo todos sus comentarios, críticas y opiniones a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Este viernes comenzó en Washington un diálogo entre la Organización de los Estados Americanos y el gobierno de Honduras sobre la segunda etapa de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, conocida como la MASI. Según publicó en su cuenta de Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro, las conversaciones se centran en la construcción de un sistema más fuerte de transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Este jueves, la Coalición por la Renovación de la MASI, integrada por al menos 18 organizaciones de la sociedad civil, le solicitó tanto al gobierno como a la OEA renovar el ente y no modificar su convenio de creación, siguiendo la misma postura adoptada por la Mesa de Evaluación de Trabajo de la MASI, que recomendó la prórroga del convenio. Y es que el mandato de la MASI termina a la vuelta de la esquina, en enero próximo. En estos 4 últimos años, la Comisión se ha centrado en 4 áreas de trabajo: prevención y combate de la corrupción, reforma de la justicia penal, reforma político-electoral y seguridad pública. Vamos a Tegucigalpa con Elvin Sandoval, que nos trae un balance del primer mandato
de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. En efecto, este viernes inició el diálogo entre la OEA y el gobierno de Honduras para ver si se ratifica o no el convenio que le dio vida a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras y que se firmó el 19 de enero de 2016. Honduras basa en esta reunión con dos evaluaciones que se le hizo a la misión, una que con técnicos expertos que contrató la OEA y el gobierno de Honduras y que el pasado 13 en sus recomendaciones determinaron que el convenio de la MASI debe de renovarse. Pero también el presidente de Juan Orlando Hernández tomará en cuenta una evaluación que hicieron 70 diputados del partido oficialista y que el pasado 10 de diciembre la sometieron a votación al Congreso Nacional. Estos 70 diputados le recomendaron al presidente Juan Orlando Hernández no renovar el convenio de la MASI porque ha incumplido algunos acuerdos que se habían firmado en el mismo, como participar en allanamientos y sobre todo estar en los tribunales cuando según ellos el convenio no lo permitía. Los ejecutivos y los funcionarios de la MASI en Tegucigalpa pues no se han querido referir a esta evaluación que hicieron los diputados del partido oficialista. Hay que recordar que 58 legisladores sí votaron para que la misión continúe en el país y pues en base a estas dos evaluaciones es que se está realizando este diálogo. No se sabe si va a existir un nuevo acuerdo o convenio que si es así tendrá que ser primero aprobado por la OEA, por el Ejecutivo, pero el mismo tendrá que venir al Congreso Nacional de la República y ahí son los diputados que van a determinar si se ratifica o no el convenio en caso de que sea modificado o que sea un nuevo. Si es el actual convenio no habrá problema, no necesariamente tiene que ir al Congreso Nacional, simplemente pues con que el presidente diga que el acuerdo continúe, la MASI va a continuar en el país. El problema es si se modifica y llega al Congreso Nacional porque se necesitan 86 votos. Y así como está polarizado el Congreso, ni que el oficialista quieran un convenio más, como dicen muchos sectores, menos blando o más blando que el que está actualmente, pues la oposición no lo va a aprobar. E incluso si es un acuerdo que sea más duro para el combate a la corrupción, también el oficialismo no lo va a aprobar. Entonces así están las cosas, habrá que esperar. Hay tiempo, dice el presidente, hasta antes del 19 de enero, que es cuando termina este convenio que se firmó por 4 años. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa. Tanto tiempo no hay porque, bueno, básicamente el 19 termina el convenio y hay una negociación y el presidente, bueno, tiene la última palabra, así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Marcamos una breve pausa y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn y también en mi cuenta en Twitter que es @JosemanuelCNN utilizando la etiqueta de esta noche que es #conclumasi. Y también Venezuela, espiral sin fin. 16.500 personas fallecieron víctimas de una muerte violenta en Venezuela en el año 2019, de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Pausa y regresamos. Este viernes, en conferencia de prensa, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, dijo que enviarán una nota de reclamo y denuncia a España por lo que calificaron como un atropello a la soberanía de Bolivia y como un abuso de privilegios diplomáticos. Según la denuncia de la canciller de Bolivia, este viernes en la mañana, hombres encapuchados entraron a la residencia diplomática de México en La Paz. Agregó que, según relatos de los vecinos de la zona, los encapuchados estaban armados, lo que violaría la Convención de Viena. Escuchemos lo que ha dicho Longaric. Lo señalado ratifica una vez más las actitudes de incomprensión de algunos gobiernos que, guiados por compromisos ideológicos y sin entender aspectos sustanciales inherentes a nuestra realidad nacional, cometen actos de injerencia directa, vulnerando principios y valores que sustentan la convivencia pacífica entre Estados. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó en un comunicado que la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, junto al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, visitaron la residencia de México, según habría acordado el jueves la visita.
según la Cancillería, duró aproximadamente 40 minutos. El comunicado indica que al término de esta, la embajadora María Teresa Mercado los acompañó a la terraza de la entrada de la residencia donde esperarían sus automóviles, pero que estos no llegaron. Poco después, indica el texto, los diplomáticos españoles fueron informados de que sus autos habían sido detenidos en el acceso de la urbanización hacia la residencia de México y no les permitían ingresar. Finalmente, y luego de varios intentos de comunicación entre gobiernos, el gobierno boliviano ofreció enviar un vehículo a la residencia para recogerlos y aceptaron, agrega el comunicado de las autoridades mexicanas. Por su parte, el gobierno de España, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reaccionó diciendo lo siguiente, y cito: el Ministerio de Asuntos Exteriores ha acordado abrir una investigación en relación a los hechos acaecidos durante la visita de la encargada de negocios a justamente a la Embajada de México en Bolivia. Y de esta forma marcamos otra pausa y ya regresamos con Venezuela. Violencia sin fin. 16.506 personas fallecieron víctimas de una muerte violenta en Venezuela este año, de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Y también la denuncia de asedio y agresión policial por parte de periodistas en Nicaragua. Esto y mucho más al regresar. La conversación sigue en redes sociales. Mi cuenta en Twitter es @JosemanuelCNN. Opiniones y comentarios son siempre recibidos en tiempo real. Bueno, seguimos en conclusiones y le doy la bienvenida a Hugo Noé Pino, analista y docente de la Universidad Tecnológica de Centroamérica. Nos acompaña desde Tegucigalpa. Y esto a propósito porque retomamos el tema de la negociación que existe en Washington frente a esta MASI, esta misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Bueno, gusto de saludarle, señor Pino. Hay analistas en su país que precisamente señalan que la corrupción ha aumentado en los últimos años, pero a la vez están valorando el rol de la MASI. ¿Se puede desprender que el valor de esta Comisión Antiimpunidad y Corrupción es más bien moral y representa el deber ser sin un rol jurídicamente tan vinculante como muchos desearían? Buenas noches, José Manuel. En realidad la MASI ha sido una contribución muy importante en la lucha contra la corrupción en Honduras. Ha ayudado a organizar la OFECIC, una unidad del Ministerio Público que tiene un destacado papel en nuestro país. Ayudó también a crear los tribunales anticorrupción. Y por primera vez en Honduras se ha visto casos en donde altos funcionarios, diputados, han sido acusados de corrupción, lo cual es un avance sustancial desde el punto de vista de las acusaciones. Desafortunadamente, no es la misma respuesta con los jueces y los magistrados de la Corte Suprema, que se han convertido en una barrera para la aplicación de la justicia en nuestro país. Claro, ¿por qué Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, estaría probablemente por la labor de renovar la gestión de la MASI para darle un impulso a su imagen alicaída, o por la presión que también le está imponiendo fuertemente a Estados Unidos? Bueno, José Manuel, en el país existe una preocupación muy fuerte en la mayor parte de los sectores de la sociedad hondureña en que esta renovación, en caso de darse, se haría limitando completamente la actividad de la MASI. No hay que olvidar que tanto Juan Orlando Hernández ha sido un crítico de la MASI al señalar de que únicamente hacia un lado se dirigen sus acusaciones, que el partido al que él pertenece en el Congreso votó mayoritariamente para que la MASI saliera de Honduras, y por lo tanto las expectativas de la mayor parte más bien es que no se responda a la aspiración de los hondureños, sino que se limite fuertemente los alcances de la MASI. Ahora bien, da la impresión que Estados Unidos no está confiando en la justicia de Honduras. Se lo menciono porque nunca hubo una petición de extradición a Tony Hernández, el hermano del presidente condenado por narcotráfico. ¿Es la justicia hondureña la gran responsable de la corrupción
y la impunidad? Se lo pregunto porque en este caso emblemático ni siquiera hubo una investigación local y el fiscal de Estados Unidos dijo que Honduras era un narcoestado, palabras que fueron negadas por Juan Orlando Hernández. Y en efecto, esa es la situación que presenta, y por eso es que Honduras, dado de que la impunidad y la falta de aplicación de la justicia es evidente, que requiere un apoyo como el de una misión de la OEA, que aún también ha tenido sus problemas internos con el secretario general. Pero es evidente, tú lo acabas de señalar en el juicio de Nueva York, no solamente no había ningún juicio contra el hermano de Juan Orlando Hernández, sino que fue mencionado él directamente, y en Honduras a muchos de los deportados y a muchos de los acusados en las cortes de Estados Unidos no se le ha abierto ningún tipo de investigación. En Honduras la aplicación de la justicia en términos generales es muy precaria, y por eso estas unidades, aunque pequeñas en cuanto a su alcance, porque lo único que hacen es contribuir al Ministerio Público a presentar las acusaciones, son importantes para reducir sustancialmente la impunidad y la corrupción en Honduras. Claro, son importantes, pero en la medida en que luego la justicia desestima o desecha esas causas, esa importancia, digamos, tiene un valor relativo, moralmente importante, pero después aparentemente se necesita una gran reforma al sistema de justicia, ¿no? Ahora, gran parte del Congreso, dominado por el partido gobernante, el Partido Nacional, y usted un poco lo señalaba, rechaza a la MAS y sectores opositores también. ¿En qué medida este rechazo de los legisladores podría considerarse posiblemente una defensa a la impunidad? Es que debemos de ver el contexto general en el cual está imbuido este rechazo. Recuerde que el gobierno actual de Honduras se caracteriza por ser un gobierno ilegal, producto de una reelección que la Constitución prohíbe, es un gobierno ilegítimo, producto de un tremendo fraude electoral en 2017. Y entonces la corrupción en Honduras es estructural. Implica políticos, implica empresarios, implica líderes religiosos, implica militares. Entonces, todos estos se han... Ay, desgraciadamente se nos cayó la conexión en la última respuesta, y justamente nuestro invitado, el profesor Hugo Noé Pino, explicaba que la corrupción en Honduras, a su juicio, es estructural, y ciertamente que, bueno, el país tiene grandes desafíos institucionales a la hora de intentar fortalecer su democracia, su sistema judicial y obviamente quizás ir poniendo más justicia, más democracia a las determinaciones que toma el país. Le agradecemos de todas formas a Hugo Noé Pino, que nos acompañaba desde Honduras, Tegucigalpa. Ahora les pido que a partir de este momento me acompañen. Y ahora les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #conclu BZLA Violencia. #conclu BZLA Violencia. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. Venezuela vuelve a estar en la cúspide de una lista negra del continente, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Venezuela es el país más violento de América Latina, de acuerdo con un reciente estudio de la organización no gubernamental. En 2019, 16.506 personas fueron víctimas de violencia, de muerte violenta. Eso equivale a una tasa de 60,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esas son las cifras con las que contamos a falta de información oficial del gobierno. Mi compañera Osmari Hernández nos ha preparado el siguiente informe desde Caracas. Así es, buenas noches. Lamentablemente, nuevamente el Observatorio Venezolano de Violencia ubica a Venezuela como el país más violento de la región, y esto llevándolo a cifras nos dice que en 2019 se registraron al menos 16.506 muertes violentas, lo cual constituye una tasa de 60.3 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa ha venido en descenso. Esto, si lo comparamos con lo que fue 2018, eran 23.047 muertes, y en 2017 26.616, casi 10.000 muertes menos si lo comparamos con la cifra
más recientes. Esto lo explica esta organización no gubernamental que realiza este estudio junto con al menos 8 universidades, asegurando que por una parte ha habido una caída en el aparato productivo del país. Esto hace que disminuya el dinero circulante. También lo atribuyen a la migración de las bandas delictivas, a la toma de control territorial por parte de algunas mafias y bandas, y de igual manera a que los ciudadanos, por temor justamente, han abandonado los espacios públicos. Recordemos que en este momento, y según las cifras de este informe, Venezuela se ubica como el país más violento, seguido de El Salvador y también de Jamaica. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este sentido el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León. Esta tasa de 60,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes representan una disminución importante en el país. Sin embargo, con esta tasa, Venezuela continúa siendo el país más violento de América Latina y quizás el más violento del mundo. En el informe se destaca también que hay preocupación sobre la cantidad de muertes que son atribuidas a los cuerpos de seguridad en lo que se denomina como ajusticiamiento o ajustes de cuentas o resistencia a la autoridad. Sin embargo, pues asegura que en muchos casos puede ser considerado como ejecuciones extrajudiciales, y pues que es un tema que hay que investigar. También advierten que la criminalidad se está dolarizando en Venezuela y pues los delincuentes suelen buscar a las personas que están realizando transacciones en divisas. Es también importante destacar que de momento no ha habido una reacción por parte del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro a este informe, que en años anteriores han desestimado su información, y también destacar que en los últimos años pues ha habido mucha opacidad sobre las cifras que nos pueden dar señal de cuál es la situación en materia de violencia en Venezuela. Pues el Ministerio de Interior y Justicia no ha ofrecido recientemente cifras al respecto. José Manuel. Gracias, Osmari, por su informe, y es efectivamente con Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, en vivo desde Fortaleza, con quien vamos a conversar esta noche. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Manuel, saludos para ti y para tu audiencia. Gracias, Roberto. ¿Por qué un gobierno que mantiene un férreo control del poder sigue ostentando el título del país más violento de la región? Porque de alguna manera le conviene tener esa mezcla entre destruir todo lo que es las normas, la institucionalidad del país y generar el autoritarismo. Nosotros en el informe de este año decimos que en Venezuela se produce una combinación singular de anomia, de no existencia de normas, de reglas, y por el otro lado de autoritarismo. Porque justamente cuando una sociedad tiene normas, cuando tiene leyes, cuando hay una constitución y todo eso se cumple, pues las posibilidades de la acción autoritaria, personalista, se restringen, se limitan notablemente. Entonces el gobierno de alguna manera su acción lo que ha sido es destruir los acuerdos sociales, destruir el sentido de la ley. Bueno, y Venezuela vive una situación muy particular, ha vivido en este año, en el cual mantiene, digamos que 2 congresos, 2 asambleas nacionales, 2 tribunales supremos de justicia, 2 fiscales generales y además 2 presidentes. Entonces, en esa situación en la cual ha habido esa dualidad de poder, el gobierno, que es el poder fáctico, ejerce simplemente su acción de una manera arbitraria, personalista, y eso lo ha venido haciendo desde el año 2016 de una manera mucho más clara a través de un estado de excepción, que según la Constitución venezolana debía durar apenas 60 días y ya vamos para casi 3 años de su aplicación. Entonces, ese es un contexto político en el cual se da este incremento de la violencia en Venezuela. Ahora, a pesar de que Venezuela, según ustedes, es el país más violento de la región, llama poderosamente la atención que los números son significativamente mejores que en los años previos. ¿Por qué? Bueno, básicamente lo que pudiera alguien pensar es que la situación
ha mejorado en el país, que las condiciones sociales han mejorado, porque se han reducido los homicidios, ha disminuido la violencia homicida. Nosotros sostenemos que es el contrario. La reducción de la criminalidad y de la violencia tienen que ver con el empeoramiento de las condiciones sociales en el país, con la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela. ¿Y eso por qué? Porque el delito en Venezuela, el crimen, ha perdido oportunidades. No hay oportunidades, no hay a quién asaltar. En Venezuela se acabaron los robos de los bancos, sencillamente porque no hay dinero en los bancos, porque no hay moneda nacional, billetes nacionales que puedan ser almacenados en los bancos y que puedan ser robados, ¿no? Igualmente a muchas de las personas dejaron de robárselas. Claro, ahí el crimen empezó a moverse, a adaptarse y se movió hacia el robo de viviendas o se ha movido hacia los grandes negocios. En Venezuela, lo que esta reducción significa es que la violencia pequeña, la violencia interpersonal, las bandas pequeñas o los delincuentes individuales, ¿no?, se han visto, han disminuido porque han emigrado del país o porque han sido sometidos por la policía o exterminados, dados de baja, como dicen, por los cuerpos policiales. Pero lo que se ha ido imponiendo y lo que se sostiene son el crimen organizado, las grandes mafias que negocian con los minerales, con la droga, con el oro, es decir, con el contrabando de gasolina. Lo que ha existido en el país no es una paz democrática, no es la paz ciudadana, la paz que todos pudiéramos querer, sino lo que ha existido en el país es la imposición de la paz criminal, que sencillamente es la imposición y el control de la sociedad por los grupos criminales y no por la gente honesta, Roberto, y no por los trabajadores. Sí, José Manuel. Roberto, ¿desde cuándo el gobierno no transparenta las cifras de violencia criminal? ¿Y qué podría haber detrás? Probablemente un número mayor del que ustedes están estimando. Te pido brevedad, por favor. Bueno, desde el año 2004, es decir, tenemos 16 años en los cuales en Venezuela hay censura. Hay censura de toda la información. Nosotros tenemos dudas de la veracidad de las informaciones oficiales que logramos obtener. Creo que en Venezuela la censura ha cambiado de una manera importante. El gobierno, en vez de censurar la salida de los datos, está censurando también la entrada de los datos. No está permitiendo los registros. Y nosotros lo que podemos considerar es que si hay fallas en los datos que nosotros damos, no es porque sean muchos, sino quizás porque sean menos de lo que realmente ocurre en Venezuela. Usted ha señalado, y cito, los gobiernos de la región se han ocupado de controlar las actividades delictivas en las cárceles, los sistemas judiciales se han adecuado y modernizado y los mandatarios han enviado mensajes fuertes en contra de líderes de los grupos delictivos. ¿Qué políticas, pregunta difícil, qué políticas públicas debería tomar el gobierno justamente de Venezuela para revertir la violencia criminal? Yo sé que hay un enfoque estructural tremendo, pero ¿usted se animaría por lo menos delinear una, dos, tres políticas públicas que serían fundamentales? Sí, yo creo que hay elementos centrales en Venezuela y que es lo que ha ocurrido durante estos años. Tiene que haber una política muy clara de diferenciar entre lo que es la gente honesta y trabajadora y lo que son los bandidos, entre que realmente produce y que son los que están produciendo riqueza en el país y lo que las depredan o los corruptos. Cuando esa diferencia no existe, la sociedad se enreda, se confunde. Por otro lado, creo que hay que cambiar notablemente lo que es la acción de los cuerpos policiales y de seguridad, que están destinados a proteger el gobierno. No son cuerpos de seguridad del ciudadano común, sino cuerpos de seguridad del grupo que está en el poder, ¿no?, del gobierno. Entonces, mientras esa situación persista, se podrá tener muy poco. Y en tercer lugar, creo que hay que aumentar lo que son las formas de castigo, de represión en el país, pero que no son los exterminios, no es la epidemia de violencia policial que tenemos en Venezuela. Nosotros no creemos que las políticas de mano dura den resultado, pero tampoco pueden existir unas políticas de connivencia, de complicidad con la criminalidad, de dejar que los criminales se apoderen del país de cualquier manera, ¿no? Entonces, la aplicación de las normas que existen en la sociedad, el respeto
de lo que es la vida institucional, que sencillamente es respetar las reglas, las leyes, la constitución del país, esas cosas básicas. Lamentablemente, la situación en Venezuela es tan dramática que las medidas más elementales que se pudieran tomar darían resultados y contribuirían a reducir la violencia. La situación en Venezuela es tan mala que sencillamente las respuestas casi que de librito elemental de aplicación en el país pueden funcionar. Pero eso no es lo que se hace. No hay políticas de prevención, no hay políticas de justicia, no se hace un control de las cárceles, sino que se les han entregado a los bandidos y a los delincuentes, no se hace un control del territorio, sino que se les entrega a las bandas armadas, a los grupos armados de la guerrilla colombiana, a las bandas de narcotraficantes. Es decir, las cosas que debiera cumplir un Estado y un Estado democrático no existen en el país. Y por eso es que tampoco existe información desde hace 16 años, porque de alguna manera se quiere ocultar todo esto, se quiere construir una historia oficial, se quiere impedir que la ciudadanía se exprese y verdaderamente diga lo que piensa y lo que siente, y que también la sociedad sepa lo que ocurre. Por eso, el Observatorio Venezolano de Violencia. Sí, José Manuel. Sí, no, te quería agregar que es curioso, a lo menos, si cabe, que más muertes registradas en el informe son a manos precisamente de policías que de criminales. Se me acaba el tiempo, me tengo que ir. Me encantaría volver a conversar contigo porque realmente es un tema triste, pero fascinante desde el punto de vista sociológico, y lo has explicado con una claridad y lucidez que agradecemos mucho, y la audiencia seguramente que también lo agradece. Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, gracias por estar con nosotros esta noche en vivo desde Fortaleza, Brasil. Y ya regresamos con la denuncia de asedio y agresión policial de periodistas en Nicaragua. En Nicaragua, a casi 2 años del inicio de la crisis sociopolítica, periodistas de medios independientes denuncian asedio y agresión policial. Informa Mario Medrano. El ejercicio de la profesión periodística en Nicaragua continúa siendo de alto riesgo para los hombres y mujeres de prensa, alertó la Fundación Violeta Barrios en su documento trimestral de julio a septiembre de 2019. 89 periodistas se encuentran exiliados para salvaguardar sus vidas debido al acoso y hostigamiento que sufren los trabajadores de medios de comunicación independientes. Según el informe titulado "Continúa escalada represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua". El pasado 12 de diciembre, la policía disolvió a golpes y empujones a decenas de manifestantes que realizaban un plantón en el exterior de un hotel de Managua, en demanda de la libertad de opositores detenidos. Durante el incidente, la madre de un prisionero resultó herida y al menos 4 periodistas fueron golpeados. Ahí era parejo los golpes cuando se nos vinieron. Para que no lo siguiera grabando, me barataron la cámara. CNN consultó este incidente al jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el comisionado César Cuadra, pero no hubo respuesta a las solicitudes de información. La Policía Nacional mantiene prohibidas las manifestaciones opositoras desde octubre del 2018, bajo el argumento que sus convocantes tienen antecedentes penales, alteran el orden público o estuvieron involucrados en lo que denominan intento fallido de golpe de Estado. La falta de condiciones para ejercer el periodismo independiente es una preocupación para el periodista Carlos Fernando Chamorro, director del sitio Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche. Chamorro regresó al país el 25 de noviembre, luego de casi 11 meses en el exilio. En su llegada al Aeropuerto Internacional Augusto Sandino, el periodista se emocionó al poder abrazar y besar a su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien, según él, se encuentra en una precaria condición de salud. El ejemplo de integridad de mi madre, los valores que ella representa, junto con el legado de mi padre, son la fuerza moral que me sostiene a mí en los momentos más difíciles. La periodista Jennifer Ortiz, directora del portal Nicaragua Investiga, también regresó del exilio el 25 de noviembre. Afirma que ni ella ni su familia se sienten seguros, pero que no podía continuar en el exterior. Lanzaron una bomba molotov en nuestra casa y había mucho miedo y mucho temor por parte de nuestra familia. Ortiz no presentó acusaciones ante la policía de Nicaragua por estos hechos registrados, según ella, el 30 de enero de este año, pero sí los denunció
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Miguel Mora, director de 100% Noticias, y quien estuvo 6 meses en prisión, y Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, y cuyos equipos e instalaciones permanecen ocupadas por la Policía Nacional desde hace un año, informaron ese 13 de diciembre que interpondrán una demanda contra el Estado de Nicaragua, después de que no fueran tramitados varios recursos de amparo en el Poder Judicial. Tratamos de conocer la versión del portavoz del Poder Judicial, Roberto Larios, pero no atendió a los llamados de CNN. El gobierno de Daniel Ortega sostiene que estos medios independientes, al igual que 9 organismos no gubernamentales clausurados en diciembre de 2018, apoyaron lo que él denomina un intento de golpe de Estado. Ya tenemos las bases para entablar una demanda a nivel internacional y es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Fundación Violeta Barrios también consideró un duro golpe a la libertad de expresión el cierre del Nuevo Diario, un medio con 39 años de labor ininterrumpida debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento. La editorial era propietaria de los periódicos Que Hubo y Metro, que también cerraron operaciones. Por su parte, la editorial La Prensa canceló en octubre pasado la impresión del suplemento de sátira política El Azote, también por problemas en el abastecimiento de materiales. CNN ha tratado de obtener información sobre la retención de papel y tinta de los periódicos, pero no hubo respuesta de la Dirección General de Aduanas. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Los camiones de ayuda humanitaria incendiándose. No sabemos si es por casualidad. La batalla contra el cáncer de mama se libra, entre otras formas, a través de la investigación. Y hay ensayos clínicos que son bastante prometedores. La historia la cuenta Pau Mosquera. Enseñando a saltar a cuerda a mis nietos, me hice una fisura. Y en la fisura había un tumor. Y cuando me hicieron una gama, salió que tenía unos tumores en los huesos. Y a partir de ahí, pues, PETs, gamas. Mercedes, diagnosticada con un cáncer de mama en 1997, ha vivido expuesta a quimioterapia estos últimos 9 años a raíz de la metástasis que propagó varios tumores a 4 partes diferentes de su cuerpo. Sufre el tipo de cáncer de mama HER2 positivo, uno de los más agresivos y que se calcula afecta al 15% de las pacientes con este tipo de tumor. A pesar de tener un mal pronóstico, Mercedes se muestra esperanzada tras haber participado en un nuevo ensayo realizado en el barcelonés Vall d'Hebron Instituto de Oncología, que usó el conjugado de anticuerpo y fármaco trastuzumab deruxtecan para estudiar sus beneficios. La gracia de estos tratamientos es que esta quimioterapia no se libera en el cuerpo tal cual entra, sino que con el anticuerpo de trastuzumab reconoce las células del tumor de cáncer de mama HER2 positivas y la quimioterapia se libera dentro de las células. Esto es muy útil porque nos consigue que la quimioterapia sea más selectiva para estas células y además podemos conseguir menos efectos secundarios. El 60% de las pacientes tratadas mostraron una respuesta objetiva con una supervivencia libre de progresión de más de 16 meses, según la institución. Pero eso no es todo. Esperanzados en ampliar el horizonte de terapias que combatan este tipo de cáncer, investigadores del centro llevaron a término un segundo ensayo para testear una triple combinación de fármacos en los que estaba presente el tucatinib, un inhibidor experimental del oncogen HER2. Se reunieron un total de 600 pacientes, la mitad de ellas con metástasis cerebral. En el subgrupo de pacientes con metástasis cerebrales, al año de tratamiento, 1 de cada 4 pacientes seguía libre de progresión y en tratamiento. Pero en el grupo control, ninguna de las pacientes que había recibido capecitabina y trastuzumab seguía en tratamiento, es decir, todas habían progresado. Sumando esfuerzos en la lucha contra el cáncer de mama, investigadores de otros 21 hospitales españoles, entre los que se incluye el Hospital Clínic de Barcelona, ofrecieron a 106 pacientes la oportunidad de testear los beneficios de un tratamiento biológico frente a la tradicional quimioterapia. Las participantes, recién diagnosticadas con un cáncer de mama hormonosensible, enfrentaron el tratamiento para su enfermedad divididas en 2 grupos al azar. Una mitad recibió 6 meses de quimioterapia, mientras que a la otra mitad se le ofreció medio año de fármacos biológicos. Son 2 medicamentos o 2 tipos de medicamentos que se administran como comprimidos orales, que el efecto es el de la hormonoterapia, evitar que las hormonas estimulen el crecimiento tumoral, y el del inhibidor de CDK, ribociclib, de alguna forma parar el crecimiento de la célula. Los resultados de la opción biológica hablan por sí solos.
prácticamente ya no quedaba casi tumor, quedaba muy reducido. La diferencia es esto, que en quimio pues tú personalmente, físicamente quedas más afectada y en cambio en las pastillas, como resultado del mismo efecto, pues puedes hacer vida normal. Según la doctora Muñoz, casi la mitad de las pacientes sometidas al tratamiento biológico no necesitaron quimioterapia una vez terminado el ensayo y operado el tumor. Parecía mentira que con esas pastillas que no le provocaban casi nada de toxicidad pudiera conseguir lo mismo que con la quimioterapia. Si bien todavía falta tiempo para que estas 3 terapias sean aprobadas, suponen un paso adelante para incrementar y mejorar el abanico de opciones terapéuticas en el tratamiento del cáncer de mama. Una bocanada de esperanza que amplía el camino de las investigaciones para lograr un control más efectivo de la enfermedad a futuro. Para CNN, Pau Mosquera, Barcelona, España. Hasta aquí conclusiones. Gracias por su sintonía. Feliz fin de semana. Hasta pronto.